Les voy a pedir, por favor, que se paren un segundo. Párense un segundito nada más. Párense. Tomen las dos manos y estiren así. Y ahora pueden emitir el sonido que quieran. Así. ¡Ah! Fuerte, más fuerte. ¡Ah! Anímense, griten. Más fuerte. No se escucho. Vamos. ¡Ah! Bueno, los que lo hicieron se van a sentir mejor. Siéntense. No sé ustedes, pero después de escuchar estas tremendas charlas que tuvimos hoy, yo me llevo algunas conclusiones. La primera es que el mundo está cambiando un montón. Seguramente casi todas las charlas tocaron esto de alguna manera. El mundo está cambiando mucho. Segundo, es que aquellas personas, organizaciones y países que logren tener ideas y llevarlas a la acción para cambiar el mundo son aquellos que van a ser exitosos. Y tercero, es que ustedes, como comunidad de tecnologías de la información, juegan un rol clave, son una pieza del rompecabezas clave para que eso suceda. Entonces, pensando en todo esto as a service, me parece que el paraguas de todo lo que hablamos hoy es ideas que se transforman en acción as a service. De eso se trata. Y a mí me pasa que hace un montón de tiempo estoy tratando de innovar en un montón de áreas distintas. Y en los últimos 30 años he acumulado una lista así de larga de fracasos. Y lo que me di cuenta con la frustración de esos fracasos es que soy re bueno inventando excusas para no innovar. Y también me empezó a pasar conversando con mis compañeros, mis amigos, mis equipos de trabajo, me di cuenta que las excusas que yo usaba no eran muy distintas a las que usaba el resto de la gente. Entonces ya dije, voy a escribir un libro sobre las excusas que usamos para no innovar, esperando que no sea uno más de mis fracasos en la lista. Y se me ocurrió, como iba a ser un libro sobre innovación y todo eso, dije, tiene que ser algo distinto. Entonces apareció todo esto del crowdsourcing y dije, bueno, ¿qué tal si le pregunto a la gente cuáles son sus excusas para no innovar? Entonces hice una encuesta que esperaba tener, mi previsión más optimista eran 500 respuestas y dije, con eso es suficiente para hacer algunos análisis y ponerlo en el libro. Y al día de hoy ya van más de 3.600 respuestas, explotó esto un montón. De hecho, algunos de ustedes respondieron, hay 33 de ustedes de hecho que respondieron. ¿Hay alguno acá? Levanta la mano quien respondió a la encuesta. Uy, buenísimo, gracias a todos. Y lo que quiero hacer ahora es contarles los resultados de esa cuestión masiva, porque me doy cuenta que no estoy solo y eso está buenísimo. Pero hay algunos insights, algunas ideas que empiezan a surgir de la masividad, pero también de ustedes como un grupo. 33 no es una estadística muy grande, pero direccionalmente creo que ya hay resultados que puedo compartir con ustedes. Voy a hacer eso y después voy a compartir con ustedes cuáles son, entre ustedes, las 4 excusas favoritas para no innovar. ¿Les parece bien? Suerte, porque lo iba a hacer igual. Una de las preguntas que hago en la encuesta es, ¿quién es tu modelo innovador? ¿A quién admirás como modelo innovador? Y la gente muchos responden, mi jefe. Yo no sé eso de responder mi jefe. Era anónima, no sé, o sea, no tenía que quedar bien con nadie. Otros dicen mi esposo, mi esposa. Bueno, algunos ponen nombres y apellidos, personas concretas. ¿Quién creen que es la persona que está más veces nombrada como el modelo innovador de la mayoría de la gente? Obvio, Steve Jobs. Pero gana por afano. Está acá Steve Jobs, acá viene el segundo y acá viene el resto. ¿Quién es el segundo más mencionado? Este es el primero. ¿Quién es el segundo? ¿Quién? El de Facebook. No. Elon Musk. Ustedes conocen a Elon Musk y yo y nadie más. ¿Quién más? Tiene que ser alguien muy conocido. ¿Alguien? ¿Quién? Da Vinci, no. Bill Gates, no. Spielberg, tampoco. Todos esos, si están acá abajo. ¿Les digo quién? El Papa Francisco. Cosa que al principio dije, es raro, ¿no? O sea, no hubiese yo pensado al Papa Francisco como una de las personas más innovadoras en la mente de estas 3.600 personas. Y después me puse a pensar que obviamente el Papa Francisco, si estuviera trabajando en Apple, no sería el más innovador de todos. Pero está en el Vaticano. Y ahí está haciendo cosas increíbles. Con lo cual, la conclusión obvia de esto, pero que yo no lo tenía tan claro, es que ser innovador o no depende solo de uno, depende de dónde uno está.
¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo nosotros ser más innovadores y dónde ponernos para que nuestro estilo, nuestra manera de innovar sea efectiva. Miren, por ejemplo, cómo ahora saluda el Papa Francisco a su guardia. Hace cosas de ese estilo y la gente lo percibe como alguien que está haciendo cosas muy distintas. Otra cosa que me llamó la atención de la encuesta, en las 3.600 respuestas, es que hago estas dos preguntas. La primera es, ¿cuán importante es ser innovador en tu vida personal? Y la segunda es, ¿cuán importante sentís es que los ambientes en los que te desenvolvés sean innovadores? Miren las respuestas generales. Hay 4 categorías de importantísimo a nada importante. Este es el porcentaje de la gente que dijo importantísimo. Innovar en mi lugar de trabajo, el 41% de la gente de las 3.600 personas dijo es importantísimo. Innovar en mi vida personal, 32%. Un poco más bajo, pero consistentemente más bajo. Es muy raro que la gente lo diga al revés, que sea más importante la vida personal que en el trabajo. Lo que nos lleva a una pequeña paradoja o desafío. Y es que estamos tratando de construir organizaciones innovadoras con gente que no tiene tanta urgencia en su cuestión personal para innovar. Es un flor de desafío porque de esa manera tenemos que lograrlo. Ustedes 33, estas fueron las respuestas. Es decir, un poquito más bajo que el promedio. Parece que entre ustedes hay algo de urgencia por innovar, pero no tanto, ni en la vida personal, ni en las organizaciones en las que trabajan, como el promedio de la gente. Parece que este es un grupo un poquito más conservador en esta urgencia para innovar que el resto. Otra pregunta que hago es, ¿cada cuánto se te ocurren ideas? Es decir, ¿cuán creativo sos? ¿Y cada cuánto las llevas a la acción? Es decir, ¿cuán innovador sos? Veamos las respuestas. ¿Tengo todo el tiempo ideas en todo el mundo? El 28% de la gente lo dice. Entre 4 opciones, esto es todo el tiempo tengo ideas. De esas ideas a la acción, solo la mitad dicen, o sea, 14% dicen que todo el tiempo las llevan a la acción. Y es razonable, porque no todas las ideas que tenemos en la cabeza después pasan a la acción. Entre ustedes 33, estas fueron las respuestas. Cosa que me asombró mucho, o no tanto con lo que va a venir después. 3% es 1 de 33, hacen la cuenta, ¿no? Y 6% son 2 de ustedes. Obviamente la estadística no es muy grande, pero las diferencias son bastante significativas. Lo siguiente que pregunto es, de una lista larga de posibles razones por las cuales no innovan, ¿cuáles son las barreras para la innovación? Hay 21 razones distintas. Le dije, marquen todas las que se aplica a cada uno de ustedes. Eso en las 3.600 personas forma un perfil y las barreras son no tengo la plata, no tengo el talento, no tengo el equipo, hay muchas restricciones, ese tipo de cosas. Y se forma un perfil general de las 3.600 personas que lo comparé con el perfil de ustedes 33, de los 33 de ustedes que respondieron. Y las 4 razones que ustedes esgrimen como más importantes que el resto del universo son estas. La primera es no tengo grandes ideas. La segunda es hay muchas restricciones. Tercera es no puedo tomar tanto riesgo, y se habló de eso bastante en las charlas de hoy. Y la cuarta es ¿para qué innovar si el futuro ya llegó? Lo que quiero hacer ahora es contarle historias que yo fui descubriendo en todo este proceso sobre estas 4 excusas, qué significan y ver si entre todos podemos darlas vuelta. ¿Está bien? Para eso voy a usar bastante ejemplos de TED y TEDx Río de la Plata. Levanten la mano quien no sabe qué es TED. Bien. Bien digo bien por 2 cosas. Primero es que alguno levantó la mano, que me da la excusa para ahora contarles. Y segundo es que cada vez son menos las manos que se levantan, entonces me pongo contento. Bueno, TED, brevemente, es una organización sin fines de lucro que tiene como misión esparcir ideas que valgan la pena. Lo que hace TED es organizar un par de conferencias por año en la cual convoca oradores de las áreas más diversas del quehacer humano a que en un tiempo muy cortito den la charla de su vida. Y eso los pone nerviosos porque por más que hay gente con un gran recorrido y mucha experiencia en el escenario, si te dicen, tiene que ser la charla de tu vida y tenés nada más que 10 minutos para darla, es una exigencia muy grande. Entonces la gente se prepara durante meses para dar estas charlas, se filman y en TED.com están gratis más de 2.000 charlas para ver que ya fueron vistas más de 2.000 millones de veces, que es una barbaridad para este tipo de contenido. Y TEDx Río de la Plata es una encarnación local que hacemos con un grupo de amigos que somos todos voluntarios con el mismo espíritu en nuestro ambiente local, con temas que creemos que son importantes de sembrar en nuestros temas de conversación en general. Lo que voy a contarles ahora son, para estas 4 razones que ustedes eligieron, historias, muchas inspiradas en lo que venimos haciendo en TED en los últimos 6 años y otras de mi experiencia personal, porque creo que puede ayudarles a tener herramientas para ver si pueden destrabar sus propias limitaciones en esto, según reportaron en la encuesta. Cada una de estas
razones para no innovar empiezan con sí, pero. Porque todos decimos, sí, hay que innovar, pero, y ahí somos re buenos con la ingeniería de la explicación, ¿no? Y vamos con la primera. La primera, como habías dicho, es sí, pero yo no voy a inventar la rueda, o sí, pero no tengo grandes ideas, ¿sí? Es muy difícil, nos queda grande lo de inventar la rueda, ¿no? O descubrir la penicilina. A veces uno se abruma con esa exigencia. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la rueda? Esta es la parte interactiva de la charla, ¿sí? ¿Cuándo se inventó la rueda? Más o menos. Tiren años. 10.000 años. ¿Quién más? ¿Todos 10.000 o alguien ofrece más o menos? ¿Cuánto? Los cavernícolas. Bueno, la respuesta correcta es la rueda se inventó hace mucho. De hecho, es prehistórica. No hay un documento de alguien que se levantó una mañana y dijo algo redondo estaría bueno. Los historiadores estiman entre 5.000, 7.000, 8.000 años. Más o menos, orden de magnitud, estamos por ahí. ¿Ustedes saben cuándo se inventó la valija? Este es más difícil. La valija no se inventó de un día para otro. Se usaban esos baúles grandotes para mudarse, ¿no? Hasta que alguien vino y dijo, sí, algo que nosotros podríamos mirar y decir, una valija más o menos en el año 600. Año 600. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la valija con rueditas? La primera valija con rueditas fue patentada en el año 1970. Eso quiere decir, queridos amigos, que la humanidad estuvo cargando valijas, partiéndose el lomo durante 14 siglos. Estaba la valija, estaba la ruedita. Es muy loco, ¿no? O sea, nos llevó 1400 años darnos cuenta que estaba bueno ponerle la ruedita a la valija. Hay distintas teorías. Hay gente que dice, bueno, no había superficies lisas. Es verdad. Pero para mí es otra la razón. Hasta hace 40 o 50 años, la gente que podía viajar tenía suficiente plata como para que otro le cargue la valija. Entonces, el que diseñaba y fabricaba las valijas se las quería vender al que viajaba, no al que las tenía que cargar, y al que viajaba no le importaba. No había una necesidad de mercado para hacerlo. Es interesante porque, no sé si se acuerdan ustedes, la primera valija con rueditas no lucía así, lucía mucho más como esto, con rueditas muy malas y una correa de perro que le habían puesto. ¿Se acuerdan? Que uno tiraba de la correa, vení, valijita, y se caía. Era un desastre el diseño. La primera valija que se parece a lo que usamos hoy es de 1982, más reciente todavía, y el dueño de la patente es un piloto de una línea aérea de Estados Unidos. El tipo tenía que cargar su propia valija y enseguida hizo 2 más 2 y le puso las rueditas a la valija de una manera razonable. Y le mejoró la vida, no sé si un montón, pero un poco, a un montón de gente. Entonces yo me puse a pensar con todo esto, que esto de no voy a poder inventar la rueda, no voy a poder descubrir la penicilina, no se trata de eso. Si ustedes miran, la innovación prácticamente en todos los lugares que vemos hoy y que vamos a ver al futuro, se parece mucho más a ponerle ruedas a una valija que a descubrir la rueda o a inventar la rueda. Es mucho más ver qué cosas ya están y ver cómo las podemos ensamblar de maneras innovadoras para resolver un problema, para mejorarle la vida a alguien, para hacer un mundo un poquito mejor en algún sentido. Hay un montón. Les doy un ejemplo que ustedes conocen mejor que yo, que es el de YouTube. ¿Qué es YouTube? YouTube, el YouTube original, el más sencillo de todos, era esencialmente el Flash Player para poder mostrar los videos online, un lenguaje de programación, Java o algún HTML para poder embeber eso en otros lugares, y ancho de banda para subir y bajar. Eso esencialmente era YouTube. Cuando en 1995 las primeras personas que tuvieron una idea similar a lo que hoy llamamos YouTube intentaron, fracasaron rápidamente, porque todavía no estaba el Flash Player, porque el ancho de banda era terrible, tardabas 1 hora en subir 1 minuto de video y otra hora en bajarlo, y todavía no estaba el Java. Los lenguajes eran todavía demasiado simples para poder hacer de esto algo interesante. Y fracasaron rápidamente. Cuando en el 2005 se fundó YouTube, lo que hicieron los fundadores fueron agarrar cosas que ya estaban y las ensamblaron de una manera que nadie había hecho antes. Obviamente después tuvieron un montón de desafíos para crecer y un montón de cosas más, pero la idea original fue algo así de rápido, porque ensamblaron esas cosas que ya estaban. Es como tener Legos. Rusty son mis ladrillos, para todos los gustos, ¿sí? O sea, son piezas que ya andan dando vueltas por ahí y el desafío consiste en animarnos, tener el coraje de empezar a probar nuevas combinaciones. Primero conocer los bloques que ya están y después animarnos a hacerlo, como personas o como culturas organizacionales. ¿Qué podemos hacer para fomentar que eso suceda? Les quiero contar una historia de esto que a mí me impactó mucho en uno de nuestros eventos y es la historia de Jorge Odón.
es mecánico de autos. Jorge es mecánico de autos y hace embriagues, frenos y esas cosas. Trabaja en un taller de autos con unos compañeros. Y Jorge estaba un día en el taller, acá se los muestro a Jorge, estaba un día en el taller y estaban cenando. A veces se quedaban a cenar después de terminar el trabajo con sus compañeros y hicieron un asado. Terminaron el asado sobre mesa y uno de los amigos de Jorge le dice al resto, les voy a plantear un desafío. ¿Ven esta botella de vino? Había una botella de vino con el corcho adentro, vacía. ¿Pero vieron que a veces se cae el corcho? Bueno, estaba la botella con el corcho adentro vacía. El desafío que les dio el amigo de Jorge a todos es a que no pueden sacar el corcho adentro de la botella sin romper la botella y usando solamente las cosas que están sobre la mesa. Sobre la mesa están los platos, los vasos, los cubiertos, el palito de la brochette, la bolsita del pan. Probaron y realmente es difícil de sacar un corcho adentro de una botella. Se dieron por vencidos y el amigo le dijo, es muy fácil. Agarramos la bolsita del pan, la metemos dentro de la botella, como está haciendo Jorge acá en el video, inclinamos la botella, soplamos en la bolsita, inclinamos de forma tal que el corcho se acerque al orificio. Una vez que soplamos, la cerramos y tiramos la bolsita de forma tal que el aire empuja el corcho y si uno hace suficiente fuerza, el corcho sale. Estaban todos asombradísimos. Jorge dijo, fantástico, ya tengo cosas para divertir a mis amigos en las reuniones. Llegó a la casa, se lo contó a la mujer. Estaba fascinado con el truquito que había aprendido. Se fue a dormir. Estaba durmiendo con la mujer. 3 de la mañana, Jorge se despierta sobresaltado. Codazo a la mujer. Querida, ¿sabes qué? Esto del corcho y la botella creo que se puede usar para facilitar partos. Jorge sigue durmiendo, está soñando. Ella se durmió, pero él no. Él ya se quedó despierto. Se levantó temprano en la mañana y llamó al amigo. Estaba convencido, o sea, si podemos sacar el corcho de la botella, ¿por qué no puede ayudar esto a que el chico salga de la panza de la mamá? Llamó al amigo, le dijo lo mismo, estaban los dos excitadísimos con la idea. Y el amigo le dijo a Jorge, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que es obstetra. Vamos a consultar. Ya sé, le dijo, pidamos un turno a la obstetra. Esta es la mejor parte de la historia, porque es la sala de espera, ¿no? Ya tenía el turno, está la sala de espera, están las mujeres sentadas alrededor, y están ellos dos con pinta de mecánicos, con ropa de mecánicos, con una botella de vino vacía en la mano y una bolsita de pan en la otra esperando el turno que les toque. Bueno, lo llaman, pasan, le describen esto mismo al obstetra. Lo primero que hace el obstetra es mirar dónde está la cámara oculta, ¿no? Porque obviamente esto es una joda para Tinelli, ¿no? Bueno, pero no, le dicen, va en serio, lo convencieron y junto con otro que trabaja en el CEMIC y otra gente más, empezaron a trabajar en esto y en pocos meses desarrollaron lo que hoy se conoce como el método Odón, que es el apellido de Jorge, para facilitar partos. Esto fue un desarrollo increíble que empezó a tener un montón de ribetes. Acá está Jorge mostrando en una maqueta cómo funciona. Lo tuvieron, o sea, obviamente no es una bolsita así nada más, tiene un montón de desarrollo de ingeniería y de diseño industrial. Acá está Jorge unos meses después. Bueno, unos meses después él lo mostró en Des Moines, en un hospital en Estados Unidos, y hace poquito nos llamaron de la BBC de Londres diciendo, vimos el video de Jorge en TX Río de la Plata, que está subtitulado en inglés, y queremos hacer un especial de la BBC sobre la vida de Jorge, el invento de él, y sacaron un especial de la tele en Londres sobre esto, y el New York Times después hizo una columna especial cubriendo la vida de este señor. Realmente una cosa increíble. Uno, si me hubiese dicho, un mecánico que va a revolucionar la manera en que se hacen partos. La Organización Mundial de la Salud está distribuyendo esto ahora en países al costo, en un montón de lugares. Tiene un montón de beneficios. La bolsita protege el canal de parto y hace que en mujeres infectadas con HIV no se contagien a los hijos. Un montón de cosas espectaculares respecto a métodos anteriores. ¿Qué hizo Jorge? Jorge lo único que hizo fue tener el coraje y la ingenuidad de agarrar algo que ya existía hace un montón. El truquito del corcho y la botella, van a YouTube, van a encontrar un montón de videos explicando cómo se hace. Por suerte no es tan conocido, así que todavía están a tiempo de lucirse en algún lugar. Pero él lo único que hizo decir, tengo esta idea, de acá la llevo acá, un lugar que nada que ver. Hizo asociación paralela o lateral y dijo, voy a llevarlo acá. Hay un montón de doctores tratando de mejorar los partos y a nadie se le había ocurrido. ¿Por qué? Porque los doctores tienen mucho en juego. Y si alguien va a decir algo que se le van a reír en la cara, es muy probable que su carrera se arruine. Jorge no solo no tenía nada que perder en ese sentido, sino que tuvo la ingenuidad de hacer la conexión y el coraje de llevarlo adelante. Cuenta historias buenísimas. Una que a mí me encanta es, durante un tiempo él siguió trabajando en el taller
Ahora ya no trabaja más ahí, está dedicado de lleno a esto. Pero mientras seguía trabajando en el taller, porque no sabía si esto iba a despegar o no, estaba un día en la fosa, ¿no? Cambiando no sé qué estaba haciendo en un auto, y le suena el celular y dice, muchachos, me tengo que ir, tengo un parto. O sea, cosa que parece un poco surrealista, no sé. Entonces, con todo esto, si alguien les dice, sí, pero yo no voy a inventar la rueda, o sí, no se me ocurren buenas ideas, no es tan difícil. Es simplemente una cuestión de actitud. Tenemos que animarnos a correr riesgos, a poder probar y que no funcione, porque la mayor parte de las veces no funciona. Les conté historias que funcionan y algunas que no funcionan, como el YouTube original del 95. Hacerlo eso nosotros mismos y en nuestras organizaciones. ¿Cómo hacemos para generar una cultura que pruebe mucho de esto, se anime a fracasar, porque es lo que va a pasar la mayor parte de las veces, y pueda ir adelante? Esa es la primera excusa que espero que con esto pueda darse vuelta. ¿Vamos con la segunda? Esta no es la presentación, pero bueno, vamos a saltearnos esto porque no es lo que... Estamos usando una presentación que no es. Vamos a... Vamos a saltearnos esto porque no es lo que... Ahí va. La segunda es sí, pero hay muchas restricciones. Hay gente que dice, bueno, la cultura de la empresa no me acompaña, no tengo la plata, no tengo el talento, no tengo el liderazgo que necesito. Hay gente que dice, mi idea es ilegal. O sea, a veces pasa que se le ocurren cosas a la gente que no son legales. Esto tomó vida propia, ¿eh? No quiero esto. Ahí va. Para dar vuelta a esta excusa, les voy a contar una historia, para ver si esto de las restricciones puede ser visto de una manera totalmente distinta. Esta es la historia de un señor que es Phil Hansen. Este señor se llama Phil Hansen, es un artista muy particular. Un señor que desde muy chiquitito dibuja muy bien y dibuja con una técnica que se llama el puntillismo. ¿La tienen? La técnica del puntillismo es hacer dibujos haciendo puntitos. ¿Sí? Puntitos muy chiquititos. Son dibujos que si uno los mira desde cerca, lucen así, pero si uno se aleja, lucen así y uno puede ver cosas increíbles. Este señor desarrolló esta técnica al punto tal que le iba re bien como artista, publicaba sus dibujos, los exponía, los vendía, estaba re contento, realizado como artista. Hasta que un día agarró el lápiz para hacer el próximo dibujo y notó que la mano le temblaba un poquito. Entonces dijo, agarro el lápiz más fuerte y la mano le temblaba más todavía. Y se empezó a preocupar porque si uno hace puntillismo, y él le iba tan bien que era conocido como el puntillista moderno, si uno hace puntillismo y la mano le tiembla, en vez de hacer puntitos hace renacuajos, como decía él. Y de repente se dio cuenta que con este temblor hizo estudios, fue al doctor, nadie se lo pudo arreglar, no iba a poder dibujar más, por lo menos no de la manera que lo hizo, y se dejó de dibujar. Durante 3 años dejó el arte, se deprimió, se bajoneó muchísimo, la pasó muy mal durante todo ese tiempo. Phil Hansen, después de esos 3 años, dijo, algo tengo que hacer, y recurrió a un nuevo neurólogo. Se hizo un montón de estudios, fue al neurólogo, le llevó los estudios, el neurólogo vio todos los estudios y le dijo, efectivamente, tenés una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. No solo no sabemos cómo curarla, sino que con el tiempo se va a ir poniendo peor. Todo mal. Phil Hansen se estaba yendo del neurólogo y en el momento en que está saliendo, el neurólogo le dijo, ¿por qué no abrazás tu temblor? Why don't you embrace your shake? Le dijo en inglés, ¿por qué no abrazas tu temblor? Phil Hansen estaba tan perturbado por las malas noticias que mucho no entendió, pero le quedó la frase dando vueltas en la cabeza. Llegó a la casa y cuando llegó a la casa dijo, a ver qué habrá querido decir el doctor este. Y agarró un lápiz que tenía en la casa y dijo, ¿qué pasa si intento dibujar con el temblor? Y no sé ustedes, pero yo cuando tiemblo hago garabatos como los de Jardín de Infantes, pero si uno es Phil Hansen, puede hacer cosas maravillosas. Y de repente se dio cuenta que ya no hacía falta hacer puntitos, que temblando también podía hacer cosas que están muy buenas. Obviamente tiene un montón de talento. Y se abrió una etapa de su vida de altísima creatividad. Empezó a hacer un montón de dibujos así, los empezó a publicar, a exponer y a vender. Y de repente estaba floreciendo nuevamente. Ganaba un montón de plata, le iba bien, se compraba todos los insumos artísticos que siempre soñó tener. Hasta que otro día estaba por empezar una de estas obras de arte, tenía todo lo que él necesitaba, la hoja en blanco, y él se paralizó. No se le ocurría qué hacer. 1 minuto, 1 hora, 1 día, 1 semana, 1 mes.
y no surgía nada. Es la famosa miedo a la página en blanco de los artistas. No se le ocurría qué hacer. Y ahí dijo, ya sé, si la vez pasada mi restricción, el temblor, fue fuente de mi creatividad, busquemos qué otras restricciones tengo y veo si las puedo dar vuelta para crear otras cosas. E hizo mucha introspección y llegó a la conclusión de que aparte del temblor no tenía ninguna otra restricción importante. Y ahí tuvo una idea brillante. Phil Hansen dijo, si no tengo restricciones, ¿por qué no me las invento? Y empezó a sistemáticamente inventarse restricciones que no tenía para ver qué pasaba. Dijo, por ejemplo, ¿qué pasa si me autoimpongo como restricción que mi obra de arte no puede usar más de $1 en insumos? Una restricción presupuestaria. Fue al Starbucks que tenía enfrente de la casa, le pidió a la persona que atendía que le regalara vasitos, le regaló 50 vasitos de Starbucks. Volvió a la casa, en la casa tenía un lápiz negro que le había costado 80 centavos de dólar, así que estaba dentro del presupuesto, y dijo, a ver qué puedo hacer con esto. A mí, aparte de que me gusta el dibujo, me parece que este dibujo cobra especial sentido sobre este sustrato. No es un dibujo que dice lo mismo en una hoja blanca que hecho sobre estas tazas. Y ahí Phil Hansen se dio cuenta que esto del fondo y figura es re viejo en el arte, pero no está explotado al máximo. Hay obras de arte en las cuales el fondo y el sustrato y la obra, propiamente dicho, son parte integral y que sin una o la otra se pierde el efecto. Y ahí de nuevo se le abrió otra explosión creativa. Después dijo, ¿qué pasa si me pongo otra restricción? Tomemos una al azar, dice. Tomemos la restricción de que mi obra de arte solo puede usar como insumos un alfiler y una banana. No se me ocurre, no me digan cómo se le ocurrió, no tengo ni idea, pero hizo eso. Y resulta que si uno pincha con el alfiler la banana, se oxida un poquitito y cambia el color. Entonces, si uno empieza a pinchar la banana, puede tatuarla. Obviamente después se pudre la banana. Después los invito a que googleen tatú, que es tatuaje en inglés, y banana, y van a ver que en el mundo ahora hay un montón de gente tatuando bananas. Y todo porque, de hecho, él escribió un libro que se llama Tatúe Banana, Tatuar una banana. Y fue su primer libro y fue todo un gran éxito en el mundo artístico. Y algunos de estos las tatúan mejor que él. Él creó algo nuevo que fue tierra fértil para un montón de gente, etcétera. Empezó a crear un montón. Les cuento dos rápidas. Un día dijo, ¿qué pasa si llevo esto del arte efímero al máximo? Voy a hacer arte solamente usando fósforos, con cabecitas de 3 colores. E hizo este retrato de Jimi Hendrix con fósforos de 3 colores. Y ahí va Jimmy. Después dijo, ¿qué pasa si hago arte usando solamente grasa de hamburguesa? Esto se empieza a poner un poquito... Pero bueno, si uno usa grasa de hamburguesa puede hacer, y tiene talento, puede hacer cosas como esta. Obviamente es un muchacho con mucho talento. De las 50 cosas que probó, 40 fueron una porquería y no sirvieron para nada. Pero algunas, 5 o 10, fueron muy interesantes y crearon vetas geniales para ser un artista como es Phil Hansen. Entonces, con toda esta historia yo me pregunto, con esto de las restricciones, sí, pero hay muchas restricciones. Nosotros importamos de Estados Unidos una frase que la usamos mucho cuando le queremos decir a alguien que sea creativo. ¿Qué le decimos? Pensá fuera de la caja. La usamos muchísimo, pensá fuera de la caja, diciéndole, no, hace cosas distintas. Pero en realidad, si uno piensa la caja como las restricciones, yo siento que tenemos que pensar dentro de la caja. Tenemos que ver cómo hacer dentro de esa caja para usar las restricciones a nuestro favor. Es como la gente que hace judo, que uno de los secretos es usar la fuerza del oponente para derribarlo. ¿Cómo usamos la fuerza de las restricciones para ser creativos nosotros? Está bien si de vez en cuando alguna restricción desaparece. Pero si usamos toda nuestra energía para despotricar contra esas restricciones, es muy probable que estemos desaprovechando una gran oportunidad. Es por eso, hay gente que dice, en nuestros países somos muy creativos, en los países en vía de desarrollo, algunos dicen los argentinos somos muy creativos. Yo no sé si somos muy creativos, lo que sí sé es que tenemos muchas restricciones. Y de vez en cuando tenemos que atarla con alambre. Es decir, tenemos que encontrar soluciones por 2,50 pesos, donde en los países del norte hubiesen comprado un equipo de $1 millón. Seguramente pasa también en los sistemas. Si vos resolvés esto con un sistema que viene enlatado o con un equipo que no sabes cómo funciona, es probable que no entiendas por qué tuviste ese problema. Si tenés que atarla con alambre, si tenés que resolverlo sin presupuesto, es muy probable que de vez en cuando encuentres soluciones que otros no encontraban. Entonces, si la próxima vez escuchan a ustedes mismos o a sus equipos decir, sí, pero hay muchas restricciones, paren la pelota y digan, veamos cómo usarlas a nuestro favor.
Vamos con la siguiente. No sé si les pasa, se mencionó mucho durante el día hoy, pero a veces es difícil innovar porque realmente ponemos en riesgo mucho nuestras carreras, nuestras empresas, un montón de cosas. Yo pensaba que eso era así también, soy bastante conservador, hasta que tuve el placer de conocer a un árbol. El año pasado conocí a la secuoya, no sé si tienen a la secuoya. ¿Ubican? Son árboles que son muy grandes. Esta es una secuoya, por ejemplo. Haría falta 40 o 45 de nosotros para abrazar, tomados de las manos, a una de estas secuoyas. Son árboles, el tronco va del final del escenario más o menos hasta acá. Son árboles también muy altos. Para darles una idea, un eucaliptus, un pino muy alto, puede medir 50, 60 metros de altura. Las secuoyas pueden llegar a 110 metros de altura. Es una barbaridad. De hecho, son tan altos que es difícil de sacarle una foto. No entra. Tenés que irte muy lejos o tenés que hacer... ¿Vieron ahora que hace así y podés después pegar? Bueno, esta es la foto que logré sacar a una secuoya mediana en mis vacaciones del año pasado. No sé si llegan a ver, pero hay 2 píxeles abajo en el medio que son mi hijo. Eso para darles una idea del tamaño que tienen estas cosas. Aparte son muy viejas. Son muy viejas. Son árboles que pueden tener hasta 3.000 años de edad. Eso quiere decir que algunos de los ejemplares vivos hoy estaban vivos cuando estaba Ramsés II en Egipto. O sea, es una barbaridad. Hay bosques de esto. Uno va caminando por los bosques y siente que está en una película de ciencia ficción. Crecen en poquitos lugares. En California, en un lugar metido para adentro en California, son lugares hermosos. Si algunas tienen la oportunidad de visitarlos, vayan. Yo estuve ahí de vacaciones, como les contaban, y me enteré de una historia que les quiero contar ahora. Más o menos en el año 1900, alguien hizo una observación. Dijo, miren, cada tanto hay incendios en estos lugares. A veces son naturales, a veces son por negligencia humana. Pero no podemos correr el riesgo de que se nos quemen estos bosques porque perderíamos una riqueza y una belleza gigante de la naturaleza. Entonces empezaron a formar grupos de bomberos voluntarios. Gente que con toda su pasión y energía iba corriendo a apagar el primer foco de incendio que hubiera. Y había varios de estos grupos, porque están en varios lugares de California estos árboles. Y durante todo el siglo XX, lograron apagar todos los incendios, realmente sin que pasaran a mayores. Así que estaban re contentos y estaban salvando la especie para el futuro de la humanidad. Hasta que, en el año 2000, alguien hizo otra observación. Dijo, miren qué interesante, en los últimos 100 años no nació ninguna secuoya nueva. No había secuoyas bebés. Y está bien, viven mucho, pero no viven para siempre. Con lo cual, si no hay secuoyas bebés, en algún momento se van a terminar extinguiendo. Se pusieron a investigar. Y la razón por la cual no había nacido ninguna secuoya nueva era que habían apagado los incendios. Resulta que en estos bosques hay mucha hojarasca, que son los palitos, las hojitas, las piñas que van cayendo, se acumula un montón. El suelo está tapado de un colchón de hojarasca. Y ahora sabemos que históricamente, antes que el hombre estuviera ahí, la naturaleza, a través de fenómenos naturales, rayos o lo que fuera, había incendios naturales y más o menos cada 10 o 15 años había un incendio. Y lo que hacía el incendio era quemar toda la hojarasca. Quemaba toda la hojarasca. Porque pasa lo siguiente, la semillita de la secuoya es tan chiquitita, paradójicamente, que cuando cae y hay mucha hojarasca queda atrapada. No llega al suelo, entonces no le llegan los nutrientes, no le llega la luz del sol, tampoco le llega mucho agua, no germina. Los incendios naturales quemaban la hojarasca, pero no quemaban mucho las secuoyas. No sé si alguna vez intentaron hacer un asado quemando un bloque así de madera. Es re difícil de prenderlo. Imagínense tratar de prender un árbol así de grande. Es prácticamente imposible. Aparte, la corteza de la secuoya está hecha de un material, de un tipo de madera, que es un aislante térmico natural. Entonces, de alguna manera, había una simbiosis, si quieren, entre el fuego y la secuoya a lo largo de los millones de años, que hicieron que los incendios sean parte de la vida de las secuoyas. Y por eso, al apagar los incendios, no podían germinar las nuevas semillas, las nuevas secuoyas. Entonces, ¿qué hicieron los yanquis? Típico yanqui, cuando se dieron cuenta de esto, vamos a hacer incendios programados. ¿Sí? Entonces uno va ahora por el camino, que estos caminos son hermosos, y de repente hay una señal de tránsito que dice, en los próximos kilómetros no llame al 911, esto no es una emergencia, es un incendio programado, y de hecho uno va dando vueltas por ahí y ve cosas como esta. De hecho, no sé si ven al bombero. Los bomberos pasaron de tener mangueras con agua en lanzallamas. Bueno, en los últimos años empiezan a surgir nuevas secuoyas. Acá pueden ver una secuoya bebé que nació en los últimos años. Y si ven bien, la secuoya de atrás tiene una quemadura. Es una secuoya que pasó por un incendio recientemente, que es una quemadura superficial.
Bueno, lo que pasó históricamente es no solo que después de cada incendio histórico nacieron las secuoyas, sino que hoy sabemos que las secuoyas que ya estaban vivas crecieron más. Podemos verlo cuando hay cortes de las secuoyas que se caen, uno ve los circulitos que te permite contar los años, y si un circulito está muy lejos del siguiente es que ese año creció mucho la secuoya. Hoy sabemos, si hay un circulito negro, quiere decir que ese año hubo una quemadura o un incendio, y vemos que ese año creció un montón. Es decir, no solo nacían nuevas secuoyas, sino que las que ya estaban crecían más. ¿Por qué? Porque el incendio mató la competencia. Todos los árboles chiquitos que andaban dando vueltas por ahí, que competían por agua, nutrientes, luz, sí se quemaban, y las secuoyas explotaban. Entonces me puse a pensar con esta historia que muchas veces se puede usar a la secuoya como una metáfora de que es tomar riesgo. Yo quiero contarles una historia, ¿no? Porque acá pasó algo increíble. Los bomberos, con las mejores de las intenciones, por poco arruinan la cosa, por razón equivocada. Por poco les sale el tiro por la culata. Yo les quiero contar una historia de dos amigos. Tengo una amiga que tiene a Agustín, es un hijo. 4 años tiene Agustín. Agustín es kamikaze. Agustín, cuando va a la plaza, a la hamaca, cree que la hamaca no es para hamacarse, sino para hacer equilibrio en el palo de arriba. Va corriendo por todos lados y mi amiga no le dice nada. Yo le digo, decile algo, se va a matar. Sé que se mate. Es el 4º hijo. Agustín tiene un montón de moretones por todo el cuerpo, pero apenas se cae sabe levantarse y sigue corriendo. Ni llora. Cuando de grande se caiga, en el sentido amplio de la palabra, seguramente va a saber levantarse. Ahora, tiene que llegar a grande. En el medio está corriendo algunos riesgos. Tengo otro amigo que tiene un hijo un poquito más grande, tiene 7 años. Mi amigo lo persigue todo el día a su hijo, le dice, esto no, cuidado, te vas a quemar, te vas a lastimar, baja despacito, sentate, quédate quieto, quédate callado, no hagas nada. Jamás se lastimó, no tiene ni un rasguño, nada, nada, nada. El día que de grande se caiga no va a saber ni siquiera cómo caerse, mucho menos levantarse. Obviamente estos son extremos de lo que es educar a nuestros hijos, pero es lo mismo que las secuoyas. Tenemos que decidir qué incendios vale la pena que haya y cuáles no. ¿Queremos apagar todos los incendios por igual o elegir cuáles son nuestros incendios? La sensación que me queda de esta historia, que me la contó una guardaparque de allá, todo lo que les conté de las secuoyas, es que, contrariamente a lo que muchos hacemos, que es en promedio tratar de correr pocos riesgos, tenemos que ser más proactivos en elegir qué riesgos correr. Hay una frase de Mark Zuckerberg que a mí me impactó mucho, que dijo, la única estrategia de negocios que te garantiza que vas a fracasar es la de no correr riesgos, la de no innovar. Si innovás te puede ir bien o mal, porque es riesgoso. Pero si no innovás, por cómo está cambiando el mundo, tarde o temprano vas a terminar como Kodak o Blockbuster. Entonces, lo lindo o paradójico de esto, si quieren, es que muchas veces la estrategia de menor riesgo es la más riesgosa. Entonces, la pregunta no es cómo hago para no correr riesgos, sino qué riesgos quiero correr proactivamente, cómo los voy a gestionar y cómo voy a ir aprendiendo de esos riesgos. ¿Están conmigo? Sí. Vamos con el último, sí, pero para ir cerrando. Ya está el iPad, ya está el iPad. Está bien, puede ser más finito el iPad, más barato, ya tenemos Wikipedia, ya hay un montón de cosas as a service, no sé, hay tantas cosas. El futuro es un poquito más de eso, un poco distinto, ¿no? Bueno, quiero contarles una historia de una oradora que vino a TED que a mí me voló la cabeza con este tema de una manera bastante literal. Es una señora que hace neurociencias, que estudia cómo funciona nuestro cerebro. Ella mete a la gente dentro de resonadores magnéticos y otros aparatos que son no invasivos, pero que te permiten ver al cerebro en funcionamiento. Te ilumina qué parte del cerebro está más activa que otras cuando haces ciertas actividades. Por ejemplo, si ves fotos o escuchas voces, son distintas las áreas del cerebro que se ocupan o que se activan más cuando haces cada una de esas actividades. Ella con su grupo de investigación tuvieron un recorrido científico muy interesante. Yo se los voy a contar ahora simplificado. Ustedes saben, la ciencia tiene un montón de vueltas. Yo se los voy a contar como si fuera una línea recta, sin contratiempos, pero manteniendo el espíritu de lo que hicieron. Hace 8 años llamaron a un voluntario y le dijeron, vení, metete adentro de este aparato, así vemos tu cerebro mientras haces algunas cosas. Y le dijeron, te pido por favor que tomes esta hoja blanca y la mires. Le dieron una hoja blanca y el voluntario la estaba mirando. Y mientras fueron corriendo a la computadora a ver qué zonas del cerebro de este señor se activaban cuando estaba viendo la hoja blanca. Después dijeron, bueno, ahora agarrá esta hoja negra y mírala. Y fueron corriendo y vieron que las zonas del cerebro de este señor que se activaban cuando veía la hoja negra eran un poquito distintas a cuando veía la hoja blanca. Entonces ahora le dijeron, agarrá cualquiera de las dos, no nos digas, y nosotros vamos a intentar adivinar qué hoja estás viendo.
simplemente mirando la pantalla. Agarró una y efectivamente con alto grado de confianza podía decirle cuál de las dos hojas estaba viendo. Y entonces se empezaron a dar manija, dijeron, bueno, vamos a complejizarlo un poco, mitad y mitad ahora, o mitad y mitad al revés. Y resulta que con cada una de estas, las zonas del cerebro de este señor que se activaban eran un poquito distintas. Entonces ahora le dijeron, agarrá la que quieras, y nosotros no vamos a adivinar, vamos a saber qué hoja estás viendo, simplemente mirando cómo reacciona tu cerebro. Y efectivamente, con alto grado de confianza, podían decirle qué es lo que estaba viendo. Y ya ven a dónde vamos, ¿no? Porque uno puede empezar a pixelar la hoja. Y cuando el pixelado sea suficientemente fino y tengamos bastante resolución en estos equipos, quizás vamos a poder saber qué está viendo con lujo de detalles la persona, sin saber qué está viendo, simplemente mirando desde afuera y de manera no invasiva su actividad cerebral. Esto, cada vez que lo cuento, se me empieza a anudar distintas partes del cuerpo. De a poquito les va a ir pasando, creo, porque se pone cada vez mejor. Esto, como les decía, fue hace 8 años y ya pasaron varias duplicaciones del poder computacional y un montón de esas cosas más que ustedes saben muy bien. Hace 2 años tuvieron otra idea, de llevar esto a un siguiente nivel. Tomaron a otro voluntario, lo sentaron en un aparato que ahora era parecido pero mejor al de años anteriores. Y le dijeron, ahora no te vamos a mostrar un papelito, queremos que mires estos 200 videos de YouTube. Le pusieron videos de YouTube, registraban qué le pasaba en su cerebro cuando veía cuadro por cuadro esos videos, porque la computadora sabía que había en los cuadros, y generó un modelo matemático muy complejo de correlación de qué hay en la pantalla y qué pasa en el cerebro de esta persona. De forma tal de poder ver si mirando el cerebro de alguien podemos reproducir qué es lo que está viendo de manera dinámica. Cuando terminaron de hacer eso, ya estaba calibrado todo el sistema para ese señor. Habría que hacerlo cada vez con cada persona, porque el cerebro es un poquito distinto de cada uno. Cuando estaba calibrado le dijeron, ahora elegí un video de YouTube, el que vos quieras. De los millones de videos de YouTube, elegí uno. Y nosotros vamos a intentar reproducir qué es lo que estás viendo vos simplemente mirando lo que pasa en tu cerebro. ¿Quieren ver los resultados? Esto era un cuadro en el video que eligió el señor. La computadora vio lo que le pasaba en el cerebro, hizo algunas cuentas y dijo, creo que estás viendo algo así. No le pegó en el color, pero sí en la estructura de lo que estaba viendo. Después había otro cuadro que era así, en el video, procesaron y dijeron, creemos que estás viendo esto. Y después esto. Y esto. Y esto. Es decir, todavía no sabemos que es Steve Jobs el que está en el video. Pero sabemos que es un hombre de tez blanca que está a la izquierda del cuadro, que el fondo es menos relevante para la persona que está viendo. Esto se parece bastante a las fotos de nuestros abuelos y bisabuelos, ¿no? Que están un poquito borroneadas, porque hacía falta algunas generaciones de tecnología más para que sean nítidas. Acá es lo mismo, excepto que acá las generaciones cada 2 años suceden. Entonces está dentro de nuestro horizonte de planificación, 5 años, 10 años, el hecho de que podamos saber qué es Steve Jobs. Y esto se pone muchísimo mejor, y de a poquito vamos a llegar a lo que es el sueño de mi vida que quiero compartir hoy con ustedes. Se pone muchísimo mejor porque resulta que si uno cierra los ojos y se imagina una imagen, las zonas del cerebro que se activan son muy parecidas a cuando uno está viendo esa imagen. Entonces ahora podemos calibrar a una persona con cualquiera de estas técnicas, decirle que cierre los ojos, que piense en una imagen, y nosotros vamos a poder decirles, dentro de no mucho tiempo, en qué estás pensando. Y acá llegamos, para mí, al sumum de esto, y esto es realmente el sueño de mi vida. Desde chiquito vengo soñando con esto. Porque resulta que si uno cierra los ojos y va a dormir y sueña con imágenes, las zonas del cerebro que se activan son muy parecidas a cuando uno está viendo esas imágenes. Entonces el sueño de mi vida es un día meterme dentro de uno de estos aparatos, cerrar los ojos, dormir, soñar, grabar el video de mi sueño, despertarme, ver el video de mi sueño y subirlo a YouTube. Dependiendo de que haya soñado, obviamente, ¿no? Hace poco estaba contando esta misma historia en un auditorio. Había 600 personas, un auditorio repleto de gente. Llegó este momento, se paró un tipo en la última fila y me empieza a gritar, desaforado. El tipo estaba sacado. Yo me asusté, iba a salir corriendo a llamar a la seguridad. Me dice, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Me dice así gritando, ¿qué te crees? Imagínate si esto lo agarra la FIP.
Se para un tipo ahí más o menos por donde estás vos y lo mira al otro y le grita, ¡o tu esposa! Lo que me quedé pensando con todo esto, esta señora dio una charla espectacular y termina con una frase que a mí me quedó grabada a fuego. Ella termina diciendo, y ustedes creían que Internet era la gran revolución. Se vienen cosas, este es un ejemplo de un montón que podríamos hablar, se vienen cosas en los próximos años que van a cambiar el mundo de maneras que hoy ni sospechamos y que nos obligan a hacernos preguntas que hoy no nos estamos haciendo. Preguntas de identidad, de privacidad, qué quiero compartir y qué no, qué rol quiero que juegue el Estado en esto, dónde termino yo y empieza el otro. Cosas tan fuertes y tan básicas como esas que vamos a tener que replantearnos muy pronto. Y no estamos ni siquiera empezando a hacernos esas preguntas. Si alguien les dice, ¿para qué innovar si el futuro ya llegó? Cuéntenle este ejemplo o cuéntenle cualquier otro que ustedes conozcan de cosas que van a cambiar mucho. Los últimos 10 años fueron increíbles. Hace 11 años no existían las redes sociales. Y hoy no nos imaginamos un mundo sin las redes sociales. Imagínense con el nivel de aceleración que estamos teniendo, lo que puede pasar en los próximos 10 años. Este es solo un ejemplo de esto. Entonces, pensando en ideas as a service, ¿cómo hacer para tener las ideas, para llevarlas a la acción y ojalá ser alguna de esas personas, organizaciones o países que van a ser exitosos en ese futuro que va a cambiar tanto? Yo los invito, como parte fundamental de ese rompecabezas, a que prueben, sean conscientes de las piezas que ya están y anímense a probarlas de maneras innovadoras, que puedan resolver algún problema. Y toleren el fracaso, porque 9 de cada 10 no van a funcionar, de vez en cuando algunas sí, y esa puede ser una valija con rueditas. Les sugiero que también piensen cuáles son las restricciones que tienen y traten de no pelearse con las restricciones. Amíguense y úsenlas a su favor para ver si eso es fuente de creatividad. Piensen si los riesgos que toman son los riesgos adecuados, porque no tomar riesgos no es una opción, no existe, es lo más riesgoso. Y finalmente, piensen que ese mundo que puede ser tan genial o tan terrible en el futuro va a depender de lo que hagamos entre todos, porque siento que si ustedes y grupos como ustedes logran hacer todo esto, el mundo probablemente sea un poquito mejor. Gracias.